Buen día, buen día. Acá el economista cafetero con otra emisión del tren económico. Que no se te vaya el tren. Vamos a charlar por qué el modelo económico peronista no funciona. Lo que es la industrialización por sustitución de importación. El modelo no funciona históricamente por el mismo problema, por lo que es la restricción externa, se llama en economía. Cuando surgió, que fue después de ahí en la Segunda Guerra Mundial, la idea era sustituir importaciones, agarrar y, hacemos la heladera acá, hacemos lavarropa acá, en vez de importarlo desde afuera. Surgió como una oportunidad de desarrollo económico, como por una necesidad, porque con el tema de la guerra Europa estaba complicado, los circuitos comerciales se habían cortado, ¿sí? Entonces el peronismo surge con esa industrialización, la cual cuando hay desempleo funciona genial porque vos empezás a dar incentivos para la producción nacional, se emplea a la gente y hay un efecto de riqueza muy bueno, crece el PBI y no crece tanto la inflación porque hay muchos recursos ociosos del desempleo. Hasta ahí todo genial. El problema es que como nosotros somos un mercado pequeño, la economía argentina es un mercado pequeño, no logramos hacer ese proceso de crear producto nacional que sea competitivo internacionalmente como para exportarlo. Entonces nos quedamos con el mercado interno para venderlo. Las empresas que surgen venden al mercado interno. Ese es el tope, el tamaño del mercado interno, que como les digo es bastante pequeño. Entonces ¿eso qué genera? No permite lo que se llama economías de escala, lo cual implicaría poder abaratar los costos de producción. Entonces nos quedamos con una producción que es bastante ineficiente. Internacionalmente hablando, solo tiene el destino al mercado interno y lo bueno es que tenemos empleo, esa es la parte positiva del modelo. Lo malo es que termina importando bienes, si bien dejamos de importar bienes finales, lavarropas, heladeras, terminamos importando los insumos para generar esos bienes. Con eso se terminan comprando las piezas y demás. Eso pasó históricamente. Y nos lleva a una dependencia, como no es una industria que termina exportando nunca, termina generando que haya un déficit de balanza comercial, porque si no haces nada con las exportaciones del agro, por ejemplo, que es quien te trae las divisas, terminas importando más de lo que exportas y ahí está el tema de la restricción externa que nos genera una devaluación, porque si no te prestan los dólares, si no terminas tomando deuda para seguir financiando ese déficit de balanza comercial, alguien que te provea los dólares, sí o sí no te queda otra que devaluar, que es lo que le ha pasado históricamente al país. Termina devaluando la moneda, la devaluación restablece el equilibrio. Esto es el modelo Stop and Go, que les digo, restablece el equilibrio. ¿Por qué? Porque por un lado lo que es las importaciones se encarecen con la devaluación de vuelta, entonces la gente de golpe no puede consumir como venía consumiendo y las importaciones paran, ¿sí? O caen. Y mientras que las exportaciones siguen su ritmo, entonces vuelve a haber un superávit comercial que termina restableciendo la entrada de dólares, ¿sí? Y que se pueda acumular las reservas. Pero en el medio, ¿qué generó eso? Una caída de poder adquisitivo de la gente antes lo que salía una heladera a 100 pesos pasó a salir 130, porque tiene los insumos importados, y entonces esa caída de poder adquisitivo es lo que empobrece a la gente de entrada y lleva a los gobiernos los gobiernos peronistas generalmente, o distintos gobiernos, con déficit fiscal emitir moneda, hace oferta monetaria, política monetaria se llama, emitiendo con déficit fiscal y agarra y ayuda a la gente, empieza a darle más dinero para que compre, para que restablezca su poder adquisitivo. A medida que restablece el poder adquisitivo, las importaciones vuelven a crecer y vuelven a chocar con el tope de restricción de dólares que les decía y vuelve a haber devaluación. Hasta ahí ese es el gran problema, uno de los grandes problemas. El segundo gran problema es que genera inflación. Cuando se da la devaluación, hay un aumento de los precios de todos los bienes que se producen con bienes importados, con los insumos. Y los bienes importados que se siguen importando. Hay una inflación desde los transables a los no transables. Entonces, todo ese incremento de inflación lleva a que haya resguardo. Hay fuga de capital, la gente empieza a buscar refugiarse en dólares para evitar que pase el problema y es lo que pasa siempre, ¿no? Adicional, el exceso de emisión, el aumento de la oferta monetaria por encima de un producto
bruto estable, o sea, hay mayor producción ya en este caso, ya no es como en el comienzo que había recursos ociosos, están toda la gente empleada, entonces ese exceso de emisión monetaria con respecto a los bienes disponibles hace inmediatamente que empiece a haber inflación, ¿sí? Como les decía. Entonces esa inflación que viene por el lado de la emisión es la que fortalece aún más la necesidad de cubrirse. Los consumidores empiezan a ahorrar en dólares y los empresarios también, como ven que ya el modelo se agotó, agarran y empiezan también a cubrirse en dólares para llevarse el dinero afuera. La última variante que hubo de esto, para evitar la devaluación, fue encarar con los cepos. O sea, el gobierno de Cristina, cuando le llegó esa etapa, terminó metiendo cepos cambiarios, ¿sí? Queriendo evitar que la gente se cubra en dólares para evitar la devaluación. La realidad es que tampoco eso funcionó, ya lo hemos visto, ¿sí? La devaluación se posterga un poco, pero después termina afectando. En realidad lo que termina haciendo es que se refuerce la inflación, una cosa así. Porque la gente la que no puede ahorrar en dólares porque le cae el cepo encima, termina agarrando y si tiene poder de mercado, los empresarios y demás, le meten más fuerza al resguardo en los precios, incrementan más los precios, entonces se da toda una especulación destructiva para la economía. Así que por eso el modelo no funciona, en el largo plazo no funciona. Lo curioso es que políticamente el peronismo siempre termina diciendo con nuestros gobiernos la gente prospera y después cuando está mejor no nos vota, o sea, se sienten desclasados. Una lástima que piensen así porque en realidad el problema es el modelo, no es la gente simplemente se adapta a la posición en que está en cada momento, ¿sí? Pero bueno, este es el porqué de esto. Por eso yo les digo siempre que la solución viene por la orientación a la exportación, industrializar con finalidad exportadora, no con finalidad del mercado interno, porque para evitar este gran problema de la economía. Y por eso también les menciono que la solución no es el modelo de Milei, en el cual pasa por la destrucción total de toda industria, de toda producción nacional, a costa simplemente de que quede el agro solamente, porque eso genera una desocupación tan grande que tantos recursos ociosos van a quedar bajo el modelo de Milei que al no estar ocupados en nada va a haber una desocupación, una pobreza extrema, ¿sí? Esas son las cosas que hay que entender, con lo cual ni un lado ni el otro tienen la solución, al menos ningún lado de los que estamos escuchando en este momento, no pasa por ahí la solución del país.